Lenguaje y literatura, primer año. Obras del manierismo. ¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a su franja educativa Aprendamos en Casa. En esta ocasión estudiaremos el manierismo. Antes de entrar propiamente en materia, quiero que observes la siguiente imagen y reflexiones acerca de ¿a qué libro pertenece? Veamos. ¿Qué observas en la imagen? ¿Reconoces a los personajes? ¿Sabes quién es el Quijote de la Mancha? ¿De qué crees que trata la obra El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes? Don Quijote de la Mancha es una novela escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra. Se publicó primero bajo el título El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Es quizá la novela más importante de la literatura española, así como una de las novelas más relevantes de la literatura universal. Es, por cierto, el libro más leído, además de la Biblia. Por otra parte, la novela pertenece a la corriente estética conocida como manierismo. Sin embargo, conviene antes contextualizar que el manierismo surgió posteriormente al Renacimiento. ¿Qué recuerdas o sabes tú acerca del Renacimiento? El Renacimiento es un movimiento cultural que se sitúa en el año de 1400. Surgió en Italia. Buscaba salir del pensamiento medieval y pasar a la edad moderna. Por otra parte, hacía un intento por reflexionar acerca de los valores nuevos para el ser humano, es decir, aquellos valores en los que se situara primero al ser humano en el centro del universo, dejando atrás la concepción medieval donde todo era el centro, lo religioso. Por otra parte, el Renacimiento se caracterizó por el rechazo a los valores tradicionales de la Edad Media, buscando el conocimiento a través de la razón, a través de la reflexión personal y la investigación. Veamos a continuación algunas piezas importantes de la pintura del Renacimiento. La Mona Lisa, El hombre de Vitruvio, ambas obras de Leonardo da Vinci. El David de Miguel Ángel. El nacimiento de Venus de Botticelli. Ahora que ya hemos contextualizado el Renacimiento, nos concentraremos en el manierismo. El manierismo fue una corriente estética que surgió a finales del siglo XVI y que se considera fue la última parte del Renacimiento. Su caracterización es problemática, puesto que en un inicio se pensó que era una forma de imitar a los pintores del Alto Renacimiento. Posteriormente fue vista como una reacción contra los valores e ideales de belleza del clasicismo. Asimismo, el manierismo influenció en todas las artes, en la literatura, en la pintura, en la escultura. La palabra manierismo proviene de a la maniere, que significa a la manera de. Es una frase utilizada para referirse al estilo y la personalidad artística de pintores, escultores y escritores. Características del manierismo: confundir lo real con lo irreal, elaborar formas oscuras y metáforas sensoriales ingeniosas mediante imágenes sugerentes, mezclar el habla cotidiana con el habla culta, acentuar lo absurdo de la vida. Es un arte subjetivo e inestable. Sugerir la fugacidad de la vida y la crisis espiritual surgida de los conflictos dentro de la Iglesia que desembocaron en la Contrarreforma. Preferir lo extraño y lo extravagante. Además de Don Quijote de la Mancha, otras obras y autores reflejan las características de este movimiento.
Así podemos encontrar la fábula de Polifemo y Galatea del escritor español Luis de Góngora y Argote. Por otra parte, también está Hamlet de William Shakespeare, que refleja la crisis existencial de la vida, especialmente cuando su protagonista reflexiona acerca de la muerte, precisamente en el momento en que los sepultureros cavan la tumba de Ofelia. Asimismo están los sonetos de Luis de Góngora y Lope de Vega, cuya forma artificiosa también los ubica en este movimiento. A continuación, veremos una cápsula sobre Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares el 29 de septiembre de 1547 y murió en Madrid el 22 de abril de 1616. Fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español. Es considerado como la máxima figura de la literatura española y es universalmente conocido por haber escrito el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que muchos críticos han descrito como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal, además de ser el libro más editado y traducido de la historia, solo superado por la Biblia. Se le ha dado el sobrenombre de Príncipe de los Ingenios. Ahora que ya conoces más acerca de la corriente estética del manierismo, veremos un video sobre Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía Alonso Quijano, más conocido como Don Quijote. Un caballero de lanza y caballo, delgado y madrugador. A Don Quijote le gustaban tanto los libros que podía pasar horas y horas leyendo. Sin duda, sus historias preferidas eran las aventuras de los grandes caballeros de la España antigua. Leyendo estas novelas sobre increíbles gestas y hazañas, Don Quijote comenzó a confundir realidad y fantasía. Así quiso imitar a sus protagonistas, convirtiéndose en un caballero andante. «El mundo necesita valientes como yo, que luchen por la justicia y contra la maldad. A partir de ahora, la historia me recordará como Don Quijote de la Mancha». Don Quijote preparó todo lo necesario para ser un caballero como los que aparecían en sus libros. Subió al desván y encontró una armadura, recuperó una vieja lanza y también un escudo abollado que tuvo que arreglar. ¡Se me olvidaba! También necesitaré un caballo. Bajó hasta las cuadras y allí encontró a Rocinante, un viejo y delgado corcel. En aquel momento pasaba por allí su vecino Sancho, un campesino rechoncho y bonachón. En el acto, Don Quijote recordó que también necesitaba un compañero de andanzas. «Querido Sancho, todo caballero necesita un fiel escudero y compañero de aventuras. No puedo prometerte el cielo, pero si conseguimos fortuna y gloria, te concederé el privilegio de ser el gobernador de una isla». Sancho, que era un poco ingenuo, le creyó y aceptó la propuesta. Así fue como la curiosa pareja salió del pueblo en busca de aventuras. Sus vecinos no podían creer lo que veían. ¿Qué hacían esos dos locos? Se burlaron de ellos durante horas, pero no pudieron detenerlos. Don Quijote, Sancho y Rocinante caminaban por las llanuras de la Mancha cuando vieron a lo lejos unos molinos. «Amigo Sancho, ¿ves aquellos enormes gigantes? Con todos ellos me enfrentaré hasta darles muerte, para conseguir que dejen de hacer el mal». «¿Qué gigantes, mi señor?» «Aquellos que están allí a lo lejos. Hay por lo menos 30. ¿No ves qué brazos más largos tienen?» «No son gigantes, Don Quijote. Son molinos de viento. Lo que a usted le parecen brazos, no son brazos. Son las aspas que se mueven con la fuerza del viento». «Sancho, el miedo no te deja ver la realidad. ¡Hazte a un lado! ¡Entraré con ellos en batalla! ¡No huyáis, cobardes criaturas!» Los avisos de Sancho no sirvieron para nada. Las aspas derribaron a Don Quijote y Rocinante y los dos cayeron al suelo malheridos.
Sancho, asustado, corrió a rescatarles. Mi señor, ya le avisé de que no eran gigantes, sino molinos de viento, pero usted no me quiso escuchar. ¡Calla, Sancho! La culpa la tiene el mago Frestón, que ha convertido los gigantes en molinos para robarme la gloria de la victoria. Pero no me rendiré. El poder de mi lanza es mayor que el de sus malas artes. Sancho Panza ayudó a levantarse a su señor, le curó las heridas y emprendieron de nuevo el camino en busca de más aventuras. Amigo Sancho, todo buen caballero debe tener una bella dama con la que soñar y a la que honrar con sus triunfos, porque un caballero sin amor es como un árbol sin hojas. Don Quijote había elegido a Dulcinea del Toboso, una moza labradora, hija de campesinos, a quien había idealizado y decidido convertir en dama de sus sueños. Don Quijote decidió escribir una carta a su amada. Soberana y alta señora, dulcísima Dulcinea del Toboso, su ausencia hace mucho daño a mi corazón. Oh, bella amada mía, sueño con que pronto un día volveremos a vernos y curará mis heridas. Suyo por siempre, el caballero de la triste figura. Don Quijote emprendió de nuevo su camino con Sancho. De pronto, a lo lejos, vio una gran polvareda. Un enorme ejército se acercaba hacia ellos para derrotarles. Don Quijote corrió sin miedo, preparado para atacar. Sancho le advirtió de su locura. No hay ningún ejército de soldados. Se trata de un gran rebaño de ovejas. Don Quijote no le escuchó y se abalanzó sobre las ovejas. Después de haber visto esta animación sobre Don Quijote de la Mancha, conviene que sepas que esta novela implicó el anuncio a la narrativa moderna, a la novela moderna concretamente. Es una parodia a las novelas de caballería, por lo que ha sido considerado como un libro que rompe con una tradición de la novela de este género. Don Quijote y Sancho Panza pertenecen a clases sociales opuestas. Asimismo, nos muestran la idiosincrasia del estrato social al que pertenecen. Por una parte, Don Quijote es un caballero, venido a menos, instruido, con un acervo cultural muy amplio. Y por la otra, Sancho Panza es su escudero, peón, que no ha tenido más formación que la vida misma. En tu guía de la semana podrás encontrar un fragmento de esta obra. Léelo detenidamente para que puedas resolver las preguntas que aparecen ahí. Asimismo, a continuación, leeremos cómo inicia esta obra. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. Como consejo, siempre que finalices la lectura de un texto, debes tener en cuenta hacer 2 preguntas fundamentales. La primera de ellas es, ¿de qué trata el texto leído? La segunda, ¿cuál es el propósito comunicativo del texto? Así garantizarás haber comprendido por completo la lectura. Por otra parte, debemos responder 2 preguntas puntuales sobre el fragmento que hemos leído. La primera de ellas es ¿de qué tratan las novelas de caballería según el fragmento? Las novelas de caballería narran hazañas o proezas de caballeros. Su temática por lo general gira en torno a la valentía, al honor, a la idealización del amor, así como se muestra una geografía totalmente fantástica. Por otra parte, ¿cuáles son los ideales en los que cree el personaje de Don Quijote de la Mancha? Los ideales son la justicia y la libertad. Estos le impulsan a defender a aquellas personas más vulnerables,
es decir, los huérfanos, las viudas y los oprimidos. Don Quijote de la Mancha nos muestra una sabiduría que hasta hoy en día es aplicable a nuestra vida cotidiana. Así lo podemos ver reflejado en los refranes que aparecen en esta obra. A continuación, veremos algunos de estos refranes. Confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. A veces vivimos afanados por nuestras dificultades, sin embargo, debemos ser pacientes. Hacer bien a villanos es echar agua en el mar, es decir, que ayudar a personas que actúan de forma incorrecta es una acción que no deja ningún fruto. La libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Significa que la libertad es algo sumamente valioso que posee la humanidad. Por defender nuestra libertad debemos arriesgar hasta la vida. Cada quien es hijo de sus obras. Se refiere a que generalmente nos sucede de acuerdo a lo que hacemos. También que más allá de que digamos realmente, somos lo que nuestras acciones dicen. Como observamos en los refranes, pese a que Don Quijote de la Mancha es una obra escrita hace mucho tiempo, tiene mucho que enseñarnos en nuestro tiempo. Sin embargo, no basta solo con leerla, hay que analizar la obra. Para ello, te presentaré algunas conclusiones. Una de las intenciones de esta novela fue mostrar a los lectores de la época los disparates que aparecían en las novelas de caballería. Por otra parte, aunque nos muestra la contradicción entre los personajes de la novela de caballería y este personaje de la novela de Don Quijote, la novela trasciende a través de su riqueza, de su estructura, de las temáticas que aborda y admite diferentes tipos de interpretaciones. Por una parte está aquella que hace defensa del idealismo y por otra que la obra hace una crítica al idealismo. Don Quijote y Sancho Panza hacen una síntesis poética del ser humano. La novela también tiene importancia puesto que nos muestra a una España en transición, es decir, la España del siglo XVI a la España del siglo XVII. Recordemos que España estaba en un periodo expansionista en la interacción con América. Por otra parte, una de las novelas más importantes del manierismo también es Romeo y Julieta. Para conocerla te presento a continuación un video que relata la línea argumental de esta tragedia. Antes conoceremos a William Shakespeare. Conoce a William Shakespeare. Nació en abril de 1564 en Stratford, Inglaterra. Murió en la misma localidad británica el 23 de abril de 1616 según el calendario juliano. Según el gregoriano, fue el 3 de mayo. El dramaturgo y poeta inglés es uno de los grandes íconos de la literatura universal. Obras como Hamlet o Romeo y Julieta lo han convertido en un autor mundialmente conocido.